Gracias, buenos días. Gracias por la invitación a los organizadores, en especial a la doctora Medina Mora y a la doctora Nancy Amador, que me hicieron el honor de estar aquí con estos grandes personajes en la mesa. No sé si me puedan poner la presentación, por favor, para comenzar. Ok, creo que ahí está, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Quiero comenzar con algunas definiciones acerca de lo que tendríamos que abordar el día de hoy. Y la primera tendría que ser hablar de salud mental forense. Ese es un concepto que hemos desarrollado en el Instituto, un grupo de investigadores y su servidor, acerca de una rama de la salud mental pública que creemos se caracteriza por su visión inter y transdisciplinaria con el objetivo de desarrollar investigación en todos los campos de interacción en ciencias forenses y la salud mental, con el fin de elaborar propuestas para la disminución de la violencia y la delincuencia en México. Esto es porque cuando uno escucha acerca de psiquiatría forense piensa que solamente nos limitamos a hacer dictámenes, y en realidad lo que necesitamos en nuestro país es desarrollar investigación en psiquiatría forense en una interacción con distintas disciplinas. Hoy por la mañana escuchaba al licenciado Julio Calzada hablar acerca de los derechos humanos, y el doctor Gonzalo Moctezuma también hablaba acerca de los derechos humanos de los niños. Creo que puedo obviar algunas diapositivas, afortunadamente, y meterme más en el asunto justo de los derechos humanos en el caso de las adicciones. Aquí esta es una breve definición acerca de derechos humanos, solamente es para que estemos en contexto, de que son aquellas libertades, facultades o valores básicos que corresponden a toda persona por el mismo hecho de su naturaleza, condición humana, para la garantía de una vida digna. Es decir, todos, por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos estos derechos, con independencia de dónde estemos, dónde nos movamos, a dónde viajemos. Y en realidad, en muchas ocasiones, por desgracia, se discrimina y se impide el acceso a estos derechos. Hace no mucho salía la encuesta nacional de discriminación en México, y nosotros discriminamos por muchísimas circunstancias. Y una de ellas es por padecer algún trastorno mental, que eso es una desgracia. Adolescente, según la Real Academia de la Lengua, es el que está en la adolescencia, que en realidad nos dice mucho, pero adolescencia es la edad que sucede a la niñez y que transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. Pero lo que nos puede regir en cuanto a hablar de un adolescente en cuanto a leyes es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que entró en vigor en 2016 junto con el nuevo sistema penal acusatorio, que bueno, en realidad ya de nuevo no tiene nada, lleva más de 10 años en cuanto a ejecución, pero tiene su vigencia desde 2016. Y en el artículo 3 de esta ley nos dice que adolescente es una persona cuya edad está entre los 12 años cumplidos y menos de 18. Y pareciera que solamente agregando este punto de la definición de dependencia ya tendríamos todas las definiciones para hablar acerca de adicciones, derechos humanos y adolescencia. Pero en realidad esta encrucijada se puede complicar como la realidad es. Es decir, no hemos hablado de la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Tampoco hemos visto la asociación entre la dependencia de los adolescentes y la conducta antisocial, y en el específico la doble inimputabilidad que pueden llegar a tener algunos de ellos. Hablando de la Convención, México es no solamente Estado parte y signante de esta convención, sino que es promotor. Y es una convención que atañe a prácticamente todas las personas con cualquier discapacidad. Y estoy hablando de una discapacidad auditiva, visual, pero también discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. Y la discapacidad psicosocial se define como la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona que, aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social, y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. El modelo de derechos humanos al respecto de la discapacidad tiene que ayudar a modificar la visión exclusiva del modelo biomédico. Estamos hablando de que la discapacidad psicosocial está alrededor de la persona. Y voy a poner un ejemplo muy gráfico. En el caso de este hotel, si alguien llega en silla de ruedas y el hotel no tiene una rampa para que esta persona pueda acceder o un elevador para que pueda llegar a esta sala, el problema sería el edificio, no sería la persona.
En el caso de la discapacidad psicosocial, la discriminación está en todos nosotros, en impedirles un acceso a tratamiento, en impedirles un trabajo, en impedirles el libre desarrollo de las personas, porque desgraciadamente pensamos que las personas con discapacidad psicosocial son peligrosos. El artículo 14 de esta convención, habla acerca de la libertad y seguridad de la persona, en donde México se ha comprometido a que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la libertad y seguridad, y que no sean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente, que cualquier privación de la libertad sea de conformidad con la ley. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos pacientes con una dependencia el día de hoy están en algún sitio en contra de su voluntad y están más de una noche, 6 meses, 3 meses, recluidos en lugares fuera de la ley completamente? Dentro de la propia convención también hay otros artículos que ayudan a que uno entienda que las personas con discapacidad psicosocial tienen que ser protegidos contra la tortura, contra tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra la explotación, la violencia y el abuso, que tienen derecho a vivir de una forma independiente de ser incluido en la comunidad y a un nivel de vida adecuado y de protección social. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Hay muchísimos sitios donde no se les atiende a las personas con dependencia de sustancias. Hay sitios en donde ni siquiera se les deja vivir de forma libre. Hay personas que piensan que tienen que vivir recluidos en alguna casa porque no se pueden controlar. Y en muchas ocasiones son víctimas de muchísimo maltrato, de abuso y de vejaciones. Hablando en el contexto específico de la inimputabilidad, en psiquiatría forense se estableció ya prácticamente desde el siglo antepasado, estamos hablando de 1800, las reglas de Magnaten para entender de qué hablamos de inimputabilidad. Y la inimputabilidad tiene esta lógica. Existe un hecho delictivo, es decir, un hecho típico y antijurídico, y hay una persona que probablemente cometió este hecho delictivo y que padece de algún trastorno mental, es decir, tiene una discapacidad psicosocial. Tiene que tener una base biológica y o psíquica y que tenga que alterar el juicio. Y yo aquí les pregunto, ¿cuántas personas que tienen una dependencia de sustancias no cometen hechos delictivos bajo intoxicación o abstinencia? Yo he escuchado hablar a la doctora Nora Volkoff y a la doctora Medina Mora acerca de que la dependencia es una alteración de la voluntad, y concuerdo perfectamente, en donde no puede decidir el sujeto plenamente sus actos. Lo que nos dice la teoría de la inimputabilidad es que justo estos dos tienen que ser previos o simultáneos y que finalmente tiene que haber una alteración del criterio valorativo de esta persona, por lo que una sentencia obraría la inimputabilidad. ¿Qué es lo que pasa en nuestro derecho? En realidad, las personas que tienen un trastorno debido al uso de sustancias, en muchas ocasiones no son averiguadas si lo tienen. Solamente existe el antecedente de algún consumo y a partir de ahí se les inserta en justicia terapéutica. Y yo siempre he pensado que una persona con dependencia de sustancias no va a llegar amablemente y va a solicitar, ¿me da su cartera, por favor? En realidad, cometen hechos delictivos con violencia. Y la ley como está actualmente es violatoria de derechos humanos porque no les permite accesar a una justicia terapéutica, a un tratamiento. Los que llegan a cometer hechos delictivos violentos están en las cárceles, no están recibiendo un tratamiento. Bajo el esquema de la propuesta que tiene la CIE 11 y cuando uno entrelaza el concepto de inimputabilidad, uno podría ver que en la realidad la inimputabilidad y los trastornos debido al uso de sustancias son dimensionales, no es dicotómico. Escuchaba al doctor Moctezuma decir que la jurisprudencia ayuda a que el derecho siga progresando. Desgraciadamente creo que la ciencia a veces avanza demasiado rápido y la jurisprudencia no nos alcanza. Porque en el caso de la inimputabilidad o en el caso de la culpabilidad de una persona es dicotómico. ¿Y qué sucede en el caso de la inimputabilidad? Que no se averigua si la persona cometió el hecho delictivo. Ante la presunción de un trastorno mental, se da por sentado que lo hizo y a veces ni siquiera se le deja participar del proceso. Y si hiciéramos un análisis así para la ley, podríamos ver que hay personas que pueden tener un trastorno debido al uso de sustancias y que sean imputables, pero hay muchas que seguramente no lo serían. La Ley Nacional del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes, aterrizando ya en el contexto que tiene este Congreso, nos dice en su artículo 20 la responsabilidad que tiene un adolescente y que se fincará sobre la base del principio de culpabilidad por el acto y no admitirá en su perjuicio y bajo ninguna circunstancia consideraciones acerca de personalidad, vulnerabilidad biológica, temibilidad, peligrosidad, ni de cualquier otra que se funde en circunstancias personales de la persona adolescente imputada. Es decir,
las valoraciones que se pueden hacer de peligrosidad, que en mi opinión están erróneas y deberían de erradicarse desde la psiquiatría, desde la psicología forense, afortunadamente en la ley que tenemos actualmente no están vigentes para los adolescentes, pero sí obra un principio de responsabilidad. Y hay una paradoja, porque consideramos que un adolescente puede ser inimputable casi por naturaleza, porque no es alguien maduro completamente, pero estamos hablando de que le podemos fincar una responsabilidad. Sin embargo, en el artículo 149 habla de la obediencia debida, y es de este grupo etario que divide la ley de 12 a 14 años que pueden obedecer a alguien para cometer un hecho delictivo. Y ese es el punto en donde a veces el crimen organizado captura a estos adolescentes. No sé si han visto los medios en el que hay un par de adolescentes en Ciudad de México que han cometido varios asaltos en una zona de la ciudad y que tiene uno 12 y el otro 13. Y obviamente no se les puede castigar, no se les puede dar una medida de tratamiento, porque es un vacío legal. Cuando pensamos, y espero concluir rápidamente, me tomé un minuto más, porque bueno, empecé un poquito más tarde. La conducta antisocial pensamos que es prácticamente algo que comienza en la infancia, tiene su punto máximo en la adultez y que comienza a disminuir conforme el adulto sigue creciendo. La realidad es que la conducta antisocial es muchísimo más compleja y en el caso de lo que sucede en personas con trastornos debido al uso de sustancias, la influencia de los padres con una parentalidad negativa, con un consumo de sustancias, y la influencia de los pares, es decir, sus semejantes, que también llegan a consumir, hacen que el adolescente consuma, hacen que cometa hechos delictivos. ¿Qué pasa si le llegamos a quitar justo estas dos? La conducta antisocial desde la adolescencia cae. La conducta antisocial no se hereda, es muy ambiental. Lo llegamos a confundir con sociopatía, que en realidad la sociopatía es algo que se aprende, no es algo que competa a la psiquiatría. Es un adolecer de las características mínimas sociales para estar insertos en una sociedad. Y cuando vemos la conducta antisocial, es decir, los delitos que se llegan a cometer a nivel mundial, la mayoría lo hacen sociópatas. Muy pocos son aquellos que padecen un trastorno mental. Y dentro de ellos, en este embrincado de estos dos, estaríamos hablando de aquellos que padecen adicciones. Podemos tener en ambos sitios, porque hay muchísimos factores de riesgo que pueden hacer que alguien consuma sustancias y que cometa hechos delictivos, como puede ser pobreza, pobre acceso a algunas oportunidades, ambientes criminogénicos, estigmatización, falta de que se puedan reinsertar. A manera de conclusión, les voy a presentar una imagen. Si llegamos a interactuar con la Ley Nacional de Justicia, del Sistema de Justicia Integral para Adolescentes y la Convención de Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, podríamos entender que existen imputables e inimputables. Es decir, una persona con discapacidad psicosocial tiene que tener derecho a un acceso a la justicia. Y los adolescentes tendríamos que juzgarlos igual, aquellos que sean imputables y aquellos que sean inimputables. Sin embargo, nuestro sistema actual no lo permite. Muchas gracias.